Pasé 3 meses cuidando a mi hermana Magdalena, que se estaba recuperando de una cirugía delicada en otra ciudad. Durante todo ese tiempo, me mantuve en contacto con mi hija Cecilia por WhatsApp. Ella siempre me decía que todo estaba bien, que Nazario, mi yerno, la estaba cuidando muy bien a ella y a mis nietecitas, Ángela de 8 años y Angélica de 5. Nunca sospeché nada, porque Nazario siempre había sido un hombre aparentemente dedicado. Trabajaba en una empresa de construcción y parecía amar a mi hija. Me llamo Gloria, tengo 68 años y en 50 años de mi vida nunca pensé que viviría lo que voy a contarles hoy. Decidí regresar una semana antes de lo previsto porque extrañaba mucho a mis nietas y quería darles una sorpresa. Tomé el autobús de madrugada y llegué a la capital alrededor de las 2 de la tarde de un martes de octubre. Recuerdo perfectamente el olor a tortillas que salía de una taquería en la esquina de la casa de Cecilia cuando bajé del taxi. Mi corazón estaba lleno de alegría al pensar en ver las caritas de mis nietas corriendo a abrazarme. Toqué el timbre varias veces, pero nadie contestó. Usé mi llave de repuesto, esa que siempre guardé para emergencias, y entré en la casa silenciosa. Lo que encontré me dejó profundamente impactada. La casa estaba en un desorden terrible. Platos sucios apilados en el fregadero desde hacía días, ropa tirada por la sala, juguetes por todos lados. Parecía que nadie había limpiado en semanas. Llamé a las niñas, a Cecilia, pero solo el silencio me respondió. Fue entonces cuando vi un recado pegado en el refrigerador con la letra de la vecina anciana de Cecilia, doña Juana. Gloria, si regresa, su hija está en el hospital de esta dirección. Las niñas están conmigo. Venga a verme urgente. Me temblaron las piernas. Mi presión se disparó y por un momento pensé que me desmayaría ahí mismo, en la cocina de mi hija. Corrí a casa de doña Juana, quien me contó entre lágrimas que Cecilia se había desmayado 3 días atrás, mientras jugaba con las niñas en el patio. Nazario no estaba en casa, como siempre, y fue ella quien llamó a la ambulancia y llevó a mi hija al hospital. Desde entonces, las niñas estaban bajo su cuidado porque Nazario aparecía muy poco, siempre con excusas de trabajo y reuniones importantes. Mi mundo se derrumbó en ese instante y supe que algo muy grave estaba pasando en mi familia. Corrí al hospital como una loca, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me saldría del pecho. Cuando llegué a la habitación 247, vi a mi hija Cecilia recostada en esa cama blanca, pálida como un fantasma, conectada a varios aparatos que emitían sonidos constantes. Estaba consciente, pero tan débil que apenas podía levantar la cabeza. Cuando me vio, comenzó a llorar en silencio y entendí que había sufrido mucho más de lo que imaginaba. El doctor Salazar, un hombre de mediana edad con mirada bondadosa, me explicó que Cecilia tenía anemia severa y desnutrición, además de signos claros de estrés extremo y depresión profunda. Me quedé junto a mi hija, sosteniendo su mano fría y delgada, tratando de entender cómo había llegado a ese estado deplorable. Cecilia me contó, entre lágrimas y pausas para recuperar el aliento, que Nazario había cambiado por completo en los últimos meses. Salía de casa muy temprano y regresaba de madrugada, siempre irritable y distante. Dejó de darle dinero para las compras de la casa. Decía que la empresa estaba pasando por dificultades, pero al mismo tiempo llegaba con ropa nueva y perfume caro. Mi hija había bajado 15 kilos porque muchas veces no tenía que comer. Le daba toda la comida a las niñas y ella se quedaba solo con té y galletas. Lo que más me indignó fue saber que Nazario no había ido al hospital ni una sola vez desde que Cecilia fue internada. Las enfermeras me dijeron que él llamó solo una vez. Dijo que estaba en una reunión de trabajo muy importante y que iría en cuanto pudiera. Mientras mi hija luchaba por su vida en esa cama de hospital, él supuestamente estaba trabajando. Pero algo, en el fondo de mi corazón, me decía que esa historia no cuadraba. Nazario nunca había viajado por trabajo antes. Siempre había laborado aquí en la capital.
y esa excusa me sonaba demasiado extraña y conveniente. Decidí llamarlo de inmediato. Cuando contestó, pude oír música de fondo y conversaciones. Claramente estaba en un restaurante o bar. Me dijo que estaba en una reunión de negocios muy importante y que no podía hablar en ese momento. Cuando le pregunté por Cecilia, respondió fríamente que ella estaba en el hospital, pero que estaba bien, como si hablara de una desconocida. Fue en ese momento cuando todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente, y supe que tenía que descubrir la verdad sobre lo que Nazario realmente estaba haciendo mientras mi hija se consumía sola. No pude dormir esa noche. Me quedé en el hospital hasta que las enfermeras me obligaron a ir a casa a descansar, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que tenía que descubrir qué estaba haciendo Nazario, así que decidí investigar por mi cuenta. Recordé que él siempre dejaba abiertas sus cuentas bancarias en la computadora de la casa, y como yo misma había agregado mi tarjeta de crédito como adicional en su cuenta para emergencias familiares, tenía acceso a los estados de cuenta. Lo que descubrí me hizo sentir una rabia que jamás había experimentado en toda mi vida. En los últimos 3 meses, exactamente el tiempo que estuve fuera cuidando a mi hermana, Nazario había gastado más de 40,000 pesos con mi tarjeta. Restaurantes carísimos, hoteles de lujo, joyas en una tienda muy famosa, ropa de hombre y de mujer en boutiques elegantes, spas, salones de belleza e incluso un viaje a Cancún que duró todo un fin de semana. Cada gasto me revolvía el estómago de pura náusea, porque mientras él se daba banquetes en lugares sofisticados, mi hija y mis nietecitas pasaban necesidades en casa, ya que él mismo no dejaba que Cecilia trabajara, diciéndole que su lugar era en casa cuidando a mi nieta menor, mientras la mayor iba a la escuela. Al día siguiente, decidí seguir a Nazario para comprobar mis sospechas. Le pedí a doña Juana que se quedara con las niñas una vez más, y llamé un taxi para que me llevara hasta la empresa donde supuestamente trabajaba. ¿Cuál sería mi sorpresa al descubrir que Nazario había sido despedido hacía 2 meses por faltas excesivas y conducta inapropiada? El gerente de recursos humanos me confirmó que él faltaba constantemente, llegaba alcoholizado y discutía con sus compañeros. Sentí que la sangre me hervía al entender que durante todo ese tiempo nos había estado mintiendo a todos. Seguí a Nazario desde la mañana y descubrí que estaba viviendo en una casa rentada con una mujer joven, rubia y cubierta de joyas caras. Lo vi besar a esa mujer, vestido con la ropa de lujo que había comprado con mi dinero. Los vi salir de un restaurante elegante, viviendo como reyes mientras mi hija se moría lentamente de hambre y abandono en el hospital. En ese momento tomé una decisión que lo cambiaría todo. No podía permitir que él siguiera exprimiendo a nuestra familia para mantener una vida de mentiras y traiciones al lado de su amante. Regresé a casa con una claridad mental que no sentía desde hacía años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llamé de inmediato al banco y cancelé mi tarjeta adicional que estaba a nombre de Nazario. Bloqueé todos los accesos que tenía a mis cuentas y hasta logré disputar varios cargos de los últimos días como transacciones no autorizadas. La operadora me dijo que el reembolso tardaría unos días, pero que la tarjeta quedaría bloqueada de inmediato. También eliminé a Nazario como beneficiario de todas mis cuentas y seguros, algo que había hecho años atrás, cuando aún creía que él era un buen esposo para mi hija. Después, llamé a un abogado conocido de la familia, el licenciado Campos, quien había manejado los papeles de la casa cuando mi difunto esposo falleció. Le expliqué toda la situación y me orientó sobre cómo proceder legalmente. Como la casa donde vivía Cecilia estaba a mi nombre, una precaución que tomé cuando los ayudé a casarse, yo tenía todo el derecho de desalojar a Nazario de inmediato. El licenciado Campos preparó todos los documentos necesarios y me aconsejó reunir todas las pruebas de los gastos fraudulentos y del abandono familiar. Regresé al hospital para estar con Cecilia y contarle todo lo que había descubierto. Mi hija no se sorprendió.
Dijo que ya lo sospechaba desde hacía semanas, pero estaba demasiado débil y asustada para enfrentarse a Nazario. Me confesó que en los últimos meses él se había vuelto agresivo. Le gritaba por cualquier motivo. La amenazaba con quitarle a las niñas si no dejaba de molestarlo con preguntas sobre el dinero y sus horarios extraños. Y aún así, no le permitía pedir el divorcio. Mi hija estaba viviendo una pesadilla silenciosa, con miedo de hablar conmigo porque no quería preocuparme mientras yo cuidaba a la tía Magdalena. Alrededor de las 6 de la tarde, sonó mi teléfono. Era Nazario, completamente desesperado y furioso. Al parecer había intentado pagar la cuenta de un bar y la tarjeta fue rechazada. Intentó sacar dinero del cajero automático y descubrió que ya no tenía acceso a nada. Su voz estaba llena de rabia cuando me llamó, exigiendo explicaciones y diciendo que yo no tenía derecho a hacer eso. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo acostumbrado que estaba a vivir a nuestras expensas y de cómo reaccionaría al enfrentarse con las consecuencias reales de sus actos. Nazario llegó al hospital como un huracán, gritando por los pasillos y exigiendo hablar conmigo. El guardia de seguridad casi tuvo que intervenir porque estaba completamente fuera de sí, insultando y armando un escándalo delante de otros pacientes y visitantes. Cuando finalmente llegó a la habitación de Cecilia, yo ya estaba preparada para ese momento. Había llamado al licenciado Campos, que estaba a mi lado con todos los documentos legales, y también pedí a 2 enfermeras que permanecieran como testigos de lo que iba a suceder. Nazario me acusó de arruinarle la vida. Dijo que yo era una vieja entrometida y que él trabajaba duro para mantener a la familia. Cuando le mostré las fotos que había tomado de él con su amante, los estados de cuenta con todos los gastos excesivos y la carta de despido de la empresa, se quedó en silencio unos segundos. Después estalló en una furia aún mayor, diciendo que tenía derecho a vivir su vida y que Cecilia era una mujer aburrida y sin gracia, que no sabía valorar a un hombre como él. Fue entonces cuando vi a mi hija, aún débil y enferma, levantar la cabeza de esa cama de hospital y mirar directamente a los ojos del hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad. Cecilia le dijo a Nazario que nunca más sería bienvenido en su casa, que no quería verlo cerca de las niñas y que podía quedarse con su amante para siempre, porque ella prefería luchar sola que vivir con un mentiroso y cobarde. En ese momento, vi a mi hija recuperar su dignidad, aún estando físicamente debilitada. Nazario intentó acercarse a la cama, pero el licenciado Campos se lo impidió, entregándole los documentos oficiales de la notificación de que sería demandado por abandono familiar y uso fraudulento de tarjeta de crédito. Nazario rompió los papeles, los tiró al suelo y salió del hospital gritando que se vengaría de todos nosotros. Pero yo no sentí miedo, solo alivio. En los días siguientes, Cecilia comenzó a recuperarse milagrosamente. Con una alimentación adecuada, medicamentos pagados por mi seguro de salud y, sobre todo, con el apoyo de la familia, volvió a sonreír. Hoy, 7 meses después, mi hija trabaja en una tienda de ropa infantil. Las niñas estudian en una excelente escuela pública y Nazario nunca volvió a aparecer, ni siquiera para firmar los papeles del divorcio. A veces me entero de que sigue con la misma mujer, pero ahora vive de favor en la casa de ella, porque perdió todo cuando le corté su manutención. Aprendí que a veces debemos ser fuertes y tomar decisiones difíciles para proteger a quienes amamos, aunque eso signifique enfrentar a personas que creíamos conocer.